Bueno, pues ya estamos en tiempo de tertulia y aquí ya me acompañan los mejores, mis tertulianos de cabecera. Como siempre, un auténtico placer poder contar con Luca Constantini, periodista de The Objective. ¿Qué tal, Luca? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? Buenos días. Un auténtico placer que estés con nosotros. Fran Carrillo, ¿qué tal, Fran? ¿Qué tal, amigo? Y también nos acompaña Rafael Núñez Huesca, portavoz adjunto del PP de Madrid. ¿Qué tal, Rafa? ¿Qué tal? Buenos días a todos los oyentes de radio y a esta mesa. Bueno, señores, hoy, antes de empezar, recordatorio, que a veces lo digo más tarde y hoy empezamos con el recordatorio del desayuno, porque, oye, yo quiero que estéis bien alimentados, porque hay tanta ropa sucia que lavar hoy que hay que estar 100%, al 100% con todas las fuerzas posibles. Pastelería Saúl, con tiendas en Arturo Soria, en Alcoriza, en Canillas, en la calle O'Donnell, en la calle Orense y también con servicio a domicilio a través de su página web, pasteleriasaúl.com, o llamando al 91 331 01. En este programa desayunamos todos los fines de semana gracias a Pastelerías Saúl. Señores, tenemos bastantes casos de corrupción encima de la mesa, pero para mí el principal, el más relevante, el primero de otros muchos que me da la sensación van a venir detrás, es el del hermano de Pedro Sánchez, el hermanísimo David Sánchez Castejón, que finalmente se va a sentar en el banquillo de los acusados después de que la jueza, pues que ha llevado toda la investigación, pues finalmente determinara que sí, que hay indicios suficientes para juzgarlo, en este caso por dos delitos muy graves, prevaricación y tráfico de influencias, junto con el presidente de la Diputación de Badajoz. El hermano del presidente al banquillo. Y aquí, sin embargo, no pasa nada. Luca, ¿cómo lo ves? Pues sí, a ver, lo veo como la historia de nunca acabar, o sea... Esto acaba de empezar. Esto acaba de empezar, pero empieza fuerte. Vamos. Bueno, a ver, el tema del hermano de Sánchez, o sea, yo creo que, bueno, me parece una obviedad decir que en un contexto de normalidad esto ya implicaría, digamos, que por parte del presidente del gobierno hubiese algún tipo de toma de responsabilidad sobre el vínculo, porque claro, aquí estamos hablando de un enchufe fundamentalmente, ¿no? Un enchufe además en un cargo público, o sea, de un cargo nombrado a través de la administración pública, que ha impedido a otras personas poder concurrir en igualdad de condiciones para el cargo, ¿no? Entonces ya solo por eso, digamos que para una formación política como es el PSOE, que se supone que debería defender el Estado, la administración pública y ese tipo de situaciones, ya solo por eso implica una contradicción tremenda, ¿no? Es interesante, yo creo, el hecho de que la justicia, en este caso como en otros muchos más, pero en este ya empieza a tomar una velocidad ya interesante también desde el punto de vista informativo y político, ¿no? Porque el problema que tenemos es que la brújula se ha modificado, o sea, nosotros no estamos ya hablando, mientras que en la pasada legislatura hablábamos de los problemas de Pedro Sánchez, o se le podía criticar, sobre todo desde el punto de vista de política económica o de política pura y dura, o sea, la amnistía, el tema de los indepes y tal. Ahora estamos ya hablando casi únicamente de cuestiones judiciales, o sea, por lo tanto estamos en una segunda temporada de esta serie de Pedro Sánchez que es diferente. En el caso del hermano de Pedro Sánchez, aquí, claro, la cosa, ya de por sí el hecho de que el hermano esté imputado implicaría, repito, en mi opinión, por parte del gobierno, del presidente, la idea de que se debería ya casi motu propio asumir ciertas responsabilidades. Y luego tenemos el caos político en Extremadura por lo que ha pasado con Gallardo. Yo creo que aquí la cuestión, quizás si la queremos intentar mover al ámbito político, es la pregunta si todo lo que estamos viendo en Extremadura responde a una estrategia de la Moncloa con el tema de Gallardo, de intentar que tenga un aforamiento antes de ir a juicio, si esto es una estrategia como para llevar también al hermano del presidente dentro del mismo paquete. Fundamentalmente intentar protegerle, ¿no? Porque sabemos que el Tribunal Superior de Justicia en Extremadura tiene algunos, digamos, connotaciones políticas mayores. O sea,
podría... No es lo mismo un juzgado bueno, pues de provincia que un Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma, donde el margen político para colocar a determinados jueces más próximos es Claro. más amplio. Claro, entonces esta es una teoría, o sea que en realidad todo esto responde al tema del caos de Gallardo y tal, ¿no? Responde a la intención de la Moncloa de emparejar de alguna manera a David Sánchez, el hermano del presidente, con el líder del PSOE de Extremadura para efectivamente impedir o evitar que la cosa vaya mal. O responde a la segunda teoría, es que en realidad la Moncloa ya ha entrado en una fase de caos en la que no logra controlar, digamos, Las piezas. todas las piezas. Yo personalmente me decanto más por la segunda opción, o sea, con lo que hemos visto con Gallardo. Y no, me da la sensación que ya hemos entrado en una situación de caos. Luego veremos. Bueno, pues fijaos que estamos hablando de que casos de corrupción ha habido muchos en la historia de España, tanto de PSOE como de PP, como de otros partidos nacionalistas, etcétera. Eso no es algo nuevo, pero nunca antes había llegado un caso de corrupción hasta este nivel, porque estamos hablando de un familiar próximo, directo, del presidente del gobierno. Quizás el caso de Alfonso Guerra, ¿os acordáis? Pero era El despachito que tenía Era el hermano del hermano, vicepresidente. El hermano del vicepresidente, pero era el vicepresidente del gobierno. En este caso estamos hablando del presidente del gobierno, de un caso de colocación a dedo, de enchufismo, de un delito de presunta prevaricación y tráfico de influencias, y aquí no pasa nada. De hecho, en su auto, la magistrada Beatriz Viedma apunta directamente a la capacidad para influir de Pedro Sánchez en los miembros del PSOE que dieron la plaza a su hermano, y apunta, bueno, pues que ¿por qué se le concedió esa plaza? Por ser el hermano del presidente. Eso es la cuestión. Por lo tanto, también cabe preguntarse si Pedro Sánchez será llamado como testigo al juicio de su hermano. No dejaría de ser curioso. Rafa y Fran. Yo creo, Manuel, que el país está asistiendo a un proceso de degradación institucional en todos los órdenes. A mí no me sacudo la sensación de decadencia económica, moral, política, institucional, y desde el punto de vista de la corrupción decías que la corrupción está llegando al Palacio de la Moncloa, al lecho del presidente. Tiene que ver con... Bueno, al lecho nunca mejor dicho, porque Begoña también es otra que se va a sentar seguramente ante el banquillo. Por eso digo, es que la esposa del presidente, es que el hermano del presidente, es que vamos a ver si el suegro del presidente, es que vamos a ver si el hermano de la mujer del presidente, vamos a ver si el número 2 del presidente, si el número 3 del presidente. Es decir, la corrupción acosa al presidente del gobierno por todos los frentes, y mi opinión personal y subjetivísima es que es solo cuestión de tiempo que este hombre caiga. Pensábamos que este hombre iba a caer por canalla o por amoral, y es probable que caiga antes por corrupto. Es algo que yo sinceramente lamento. Yo hubiera preferido que el pueblo español expulsara democráticamente a este señor, y es probable que lo hagan antes los jueces. Esta semana el ministro de Agricultura del Japón dimitía por bromear respecto del arroz que le regalan los agricultores japoneses. Decía que él no compraba arroz. Fijaos es que a veces hay comparaciones que son odiosas. Efectivamente, el ministro de Agricultura japonés dimite porque hizo un chascarrillo. Dijo, yo como soy ministro tengo la suerte de que no tengo que comprar arroz porque me lo regalan los agricultores. Bueno. Escándalo en Japón, y dimite a las 24 horas. Bueno, pues aquí con toda la sucesión de casos que estamos relatando, y que no son de este año, sino que vienen arrastrándose desde el principio de la legislatura, desde hace 6 años, 7 años, el presidente del gobierno sigue enrocado. Y ojo, al contrario de lo que mucha gente piensa, cuanto peor le va al presidente y cuanto peor son las perspectivas electorales y demoscópicas, más se va a atornillar al Palacio de la Moncloa. Es decir, es antiintuitivo, es un poco antinatural. Ante el acoso social, mediático, popular, demoscópico, este hombre se consolida en el Palacio de la Moncloa. No se puede arriesgar a ir a un proceso electoral ahora, salvo que
y yo tengo esperanzas puestas en esto, alguno de sus socios encuentre en algún fallo judicial el pretexto ideal para retirar oficial y públicamente el apoyo y que haya un adelanto electoral. ¿Ha habido alguna declaración al respecto? He visto información publicada estos últimos días respecto a los escándalos de corrupción sobre los socios que apoyan al gobierno, concretamente PNV, Junts, RC. Lo que vienen a decir estos socios es que de momento, mientras no haya sentencia, como que puede aguantar. Veremos si finalmente... si la hubiera... Pero si la hubiera, ¿qué pasaría? ¿Dejaría el PNV dejar caer a Pedro Sánchez? ¿Lo dejaría Junts? Yo sigo teniendo mis dudas. En todo caso, yendo a este escándalo de corrupción, el hermano del presidente en el banquillo, importante también. El presidente de la Diputación de Extremadura al banquillo. Pero para evitar sentarse ante un juez absolutamente independiente, pues han hecho una operación en 28 horas, aforamiento express por parte de Gallardo, que bueno, pues ha buscado el aforamiento con el fin de blindarse ante este caso. ¿Sabéis lo que decía el propio Gallardo hace pocos meses cuando le preguntaban sobre esto, sobre la posibilidad de aforarse ante la investigación judicial en curso? Decía esto. Yo no tengo que salir corriendo a una institución para aforarme, sino que prefiero previamente que quede cerrado y archivado este tema, y además de, lógicamente, los procesos internos de mi partido, porque de cualquier otra forma se podría entender que voy a aforarme para que sea el Tribunal Superior de Justicia quien tenga que asumir esta causa, y como estoy absolutamente tranquilo. Bueno, pues muy tranquilo no debe estar, porque esto lo decía hace pocos meses y ahora, sin embargo, dice esto. El motivo de esta comparecencia es para trasladarles mi decisión de incorporarme de forma inmediata a la Asamblea de Extremadura. Es maravilloso, la hemeroteca es maravillosa, Fran. Pero no ha mentido, solo ha cambiado de opinión. Como su amado líder. Claro, el sanchismo lo que hace es permear en todas sus formaciones, desde los discursos hasta la forma de comportarse. Entonces, pues es lo que ha hecho. Yo tengo ciertas dudas sobre que la corrupción pase factura a determinados partidos y determinadas personas, porque en España no es normal que la corrupción, y hemos tenido en estas 4 décadas de democracia en muchos casos, sociológicamente pase factura. Habrá gente indignada, gente que castigue, pero mientras no haya una reforma del sistema político y electoral es muy complicado que eso suceda. Es decir, hay un voto cautivo partitocrático absolutamente evidente y bueno, siempre te dirán los unos que el otro roba más y los otros te dirán que también roba el de enfrente y seguirán atornillados al voto sistémico, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, el aforamiento es una reliquia del pasado que habría que eliminar. En su momento se puso para que entre políticos no empezaran a denunciarse unos a otros a nivel retórico y tal. Hubo un partido que se llamaba Ciudadanos que lo llevó varias veces a las Cortes y a los diferentes parlamentos autonómicos con nula fortuna. Y a eso se agarran. Fijaos lo que ha hecho Gallardo. O sea, ya no es solo que cometiera presuntamente pues esa prevaricación a la hora de otorgar a dedo ciertos contratos y ayudas al presidente del gobierno, sino que lo que ha hecho el gobierno como una organización mafiosa cuasi delictiva es hacer dimitir a 5 personas que estaban antes en las listas, que ya han sido colocadas todas, una ya como delegada del gobierno, el otro como subsecretario de no sé dónde, para que este señor pudiera entrar en la Asamblea desdiciéndose de sus palabras y así estar protegido, ¿no? Porque ya no será juzgado de la misma forma en caso de que llegue ese momento. Bien, eso solo se tolera en un país donde el presidente del gobierno y todo lo que le rodea entienden que eso no va a ser castigado. Y tal es así que sale una encuesta express en Extremadura sobre la intención de voto a la Asamblea extremeña en caso de celebración de elecciones, y el Partido Socialista solo sacaría un escaño menos respecto a sus resultados anteriores. No se despeña. No solo no se despeña, sino que se mantiene. Saca uno menos, con lo cual ese voto cautivo, sistémico, permanente, perpetuo, independientemente de lo que haga el PSOE, independientemente de lo que haga el socialismo, independientemente de lo que haga Sánchez, lo que nos viene a decir es que la corrupción no se castiga. Y es que eso Sánchez ya lo vio cuando llegó al poder, precisamente para acabar con la corrupción y precisamente para dar transparencia.
si tú controlas, lo hemos dicho aquí muchas veces, controlas a la mitad de los medios de comunicación que te van a esconder esto, te lo van a proteger, te lo van a defender, y a la mitad de la ciudadanía española la tienes comprada, que te lo va a defender, te lo va a proteger, e incluso ni siquiera se va a informar por otros canales, pues tienes la capacidad, ya no digamos si encima tienes controlados a ciertos jueces, la capacidad de que todo esto te salga gratis. Y yo creo que, decía antes Rafa, el tema de atornillarse cada vez más en el poder. Bueno, es lo que hacen los autócratas. Cuanto más rodeados están, más peligrosos son. Fijaos, estábamos comentando las declaraciones de Gallardo. Hace algunos meses le preguntan sobre su aforamiento en plena investigación judicial, lo niega, dice que bueno, que no tiene nada que temer, que cómo se va a aforar, cuando se cierre el caso ya se irá al Parlamento extremeño, que no tiene ningún problema. Y hete aquí que se entera, este es otro tema interesante, se entera por anticipado, porque el auto de procesamiento de la juez se conoce a posteriori. Pues sí. Él activa el aforamiento express horas antes de que se conozca el auto de la juez. Y finalmente logra aforarse para retrasar y obstaculizar el proceso, porque evidentemente ahora cabe dilucidar si solo Gallardo será juzgado ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura o todos los implicados, incluido el hermanísimo, lo que comentaba Luca, también se eleva al Tribunal Superior. Eso está por ver, será la justicia la que tendrá que determinarlo, pero la cuestión es, ¿qué se afora? Y lo que antes negaba, ahora lo hace. ¿Sabéis quién negaba también y quién criticaba abiertamente los aforamientos? Pues un tal Pedro Sánchez. En febrero del año 2016 decía literalmente que terminaremos con los aforamientos de diputados y senadores, no solo en el Congreso y el Senado, sino también en los parlamentos autonómicos. Y esto mismo decía en septiembre del año 2018. Una sociedad civil que no entiende de existencia o la existencia de determinados preceptos que pudieron tener sentido en un momento determinado de nuestra historia, en el pasado, hace décadas, pero que hoy han perdido toda razón de ser. El cambio de época, a mi juicio, no debe detenerse. El cambio de época debe continuar avanzando y, en consecuencia, quiero anunciarles que el Gobierno va a proponer a la Cámara una reforma de la Constitución para acabar con los aforamientos. Esto decía en septiembre del año 2018, después de la moción de censura en la que logró el poder. Él fue investido presidente y con la promesa de convocar elecciones. Bueno, tardó unos meses en convocar elecciones, ¿verdad? Pero mientras tanto hizo juego político y lanzó este tipo de anuncios que él pensaba que le podía convenir electoralmente. Y anunció esta reforma constitucional para eliminar los aforamientos. Pues bien, a la mínima de cambio, ¿a quién ha aforado? A Gallardo. Gallardo que se afore cuanto antes y que se proteja. Y no solo eso, sino que, si no recuerdo mal, Luca, corrígeme, los propios estatutos del Partido Socialista recogen la expulsión automática, inmediata, del partido de todos aquellos altos cargos a los que se le abra un juicio oral, que sería el caso de Gallardo. Pues a Gallardo no solo no se le expulsa, sino que se le afora. Bueno, y Ábalos también, o sea, habían anunciado la salida. Todavía no ha salido. Todavía no ha salido formalmente. Y saldrá. A ver, las declaraciones de Pedro Sánchez, estas son de septiembre, ¿no? Del 18, o sea, estamos hablando de una situación en la que Sánchez acaba de llegar al gobierno con la moción y ya sabe en el septiembre del 18 que hay muchas probabilidades de que tiene que adelantar las elecciones, ¿no? Lo sabía Sánchez, lo sabía Pablo Iglesias, lo sabían todos. De hecho, ya movían, en fin, la maquinaria de la campaña electoral. Luego Esquerra Republicana no aprueba los presupuestos a comienzo del 19 y entonces vamos a adelanto electoral. Pero aquella era una época, o sea, era el Sánchez 1. Luego llega el Sánchez 2. Y el Sánchez 2 entra, o sea, ya no tiene, digamos, la necesidad de mantener fe a todo lo que había dicho el Sánchez 1, por el simple hecho de que hay un factor exógeno, o sea, entra una nueva variable en la ecuación que se llama Vox. Vox a finales del 18 hay las elecciones en Andalucía y Vox entra con fuerza por primera vez, o sea, se convierte por primera vez en protagonista política nacional. Pablo Iglesias pronuncia el famoso discurso de la alerta antifascista y ahí cambia todo. O sea, ahí, si analizáramos, digamos, la última década de la política española, diríamos que aquello es, bueno, un punto de inflexión, ¿no? Los franceses lo llamarían un clivage, o sea, una fractura, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, Pedro Sánchez interpreta, entiende
paulatinamente, que todo vale con agitar el fantasma de la extrema derecha, que es lo que acaba de decir, creo ayer o antes de ayer, otra vez en Turquía, ha ido en Turquía, delante de Erdogan, que como sabemos todos es un gran demócrata, ejemplo perfecto, es uno de los representantes de la democracia liberal en ese momento, un ejemplo para todos. Y ahí, o sea, Pedro Sánchez le ha dicho que el gran problema es el auge de la extrema derecha. ¿El problema cuál es? O sea, antes decía Rafa muy inteligentemente que hay una ecuación entre tener a un líder, a un presidente del gobierno, acorralado por la corrupción y débil, fundamentalmente, porque yo creo que coincidimos todos en que este gobierno es débil desde el punto de vista parlamentario, desde el punto de vista judicial, desde el punto de vista político, desde todos los puntos de vista. Pero ese es un problema porque efectivamente hace que, en fin, se bunkerice fundamentalmente, ¿no? Y esto para la sociedad española, para el presente y el futuro de este país es un doble problema, porque no hay ninguna agenda, o sea, no hay ningún plan. Simplemente es resistir. Pedro Sánchez aplica una receta que es muy sencilla y que la aplica desde esta famosa ruptura 2018-2019, que es: yo ya no gobierno para el país, para todo el pueblo español, a pesar de que haya personas conservadoras que no coincidan conmigo, bla, bla, sino que se trata de dividir la sociedad en dos y polarizar y digamos, buscar el consenso únicamente de una parte, la otra me da absolutamente igual. En ese tipo de razonamiento, en mi opinión, radica la falta de legitimidad del gobierno, que es un elemento que la oposición debería, en mi opinión, expresar más veces, porque no es suficiente tener una investidura para ser legítimo. Hay que tener una vocación de Estado, una vocación nacional, para ser de verdad un presidente del gobierno. Entonces, claro, ahora mismo, en fin, esta es la situación, en mi opinión. O sea, sobre la otra gran pregunta es si esto va a aguantar otros, ¿cuántos? 2 años tenemos para el cierre de la legislatura. 2 años. Es muchísimo tiempo, en mi opinión, para que un gobierno se mantenga en esos tipos de situación. Bueno. Y para que también un país pues funcione de alguna forma. Y fijaros, todo el tema del apagón, de los trenes y tal, que parece, digamos, ser algo como extraño, ¿no? Pero vete tú a saber que quizás está vinculado a esta falta de gestión, que en mi opinión es otra tecla que la oposición debería darle fuerte. Madre mía, además el tema del apagón, ayer lo comentamos por encima, pero tiene tela, porque ese artículo del The Telegraph diciendo que el apagón ha sido consecuencia de un experimento fallido del gobierno, comparándolo con Chernóbil, atención que ahí van a salir muchas cositas. Vuelvo a preguntar, señora Agesen, o mejor dicho, la ministra responsable de Transición, de Energía, ministra Apáguense, más bien, ¿no? Más que Agesen, Apáguense. ¿Qué hacía usted en el centro de control de red eléctrica a las 11:30, 1 hora antes del apagón? ¿Qué hacía usted allí a las 11:30, 1 hora antes del apagón? Esto es lo que debería preguntar la oposición día tras día, mañana, tarde y noche. ¿Qué hacía la ministra en red eléctrica antes del apagón? Permitidme, porque ya tenemos el primer caso enjuiciado. El hermano del presidente, pa'lante. Al banquillo, veremos si resulta culpable o no, pero va al banquillo. Y a mí me gusta recordar, porque es muy importante, lo que dijo David Sánchez ante la jueza Viedma cuando le preguntaban ¿dónde trabajaba? ¿Dónde trabaja usted, señor Sánchez? La Oficina de Artes Escénicas. Sí. ¿Qué es? Bueno, pues vamos a ver. Entiendo que es la oficina que se encarga de las artes escénicas. Si usted es jefe de la Oficina de Artes Escénicas, ¿qué es la Oficina de Artes Escénicas? ¿Dónde está ubicada? ¿Quién la compone? ¿A qué se dedica? Pues es el espacio donde yo continúo con la actividad que he venido ejerciendo desde que me incorporo a la Diputación en el 2017. Y entonces, materialmente, ¿dónde se encuentra la Oficina de Artes Escénicas? Pues no le podría decir, vamos, imagino que será en el despacho donde estoy alojado yo ahora. ¿Y quién la compone aparte de usted? Si alguien es jefe de algo, tiene que tener unos subordinados. Yo no tengo subordinados, o sea, yo tengo personas con las que colaboro. ¿Quiénes son concretamente? ¿Me puede usted decir los nombres? Bueno, bastante con Ángel Seco. ¿Quién es este señor? Ángel Seco es... pues no le podría decir qué puesto tiene. Esto es ni los Monty Python. Esto es como una película de los Monty Python. No sabe dónde meterse. Que también me parece
Yo no sé si es, no sé, falta de capacidad o qué, pero o sea, tú vas a declarar ante la jueza, mínimo que te prepares mínimamente la intervención. Bueno, no se la preparó o es que realmente, yo qué sé, pensaba que la cosa no iba a ir a más por ser quien es. La cuestión es que le preguntan dónde trabaja, no lo sabe. Con quién trabaja, no lo sabe. A qué se dedica, no lo sabe. Pues bien, esta misma semana, la vocera, una de las voceras, la bien paga, Silvia Chaurrondo, en Radio Televisión Española, decía que esto de que el hermano de Sánchez no sabía dónde trabajaba, que era un bulo. Para que ustedes se hagan una idea, se filtró una parte de la declaración de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, en la que él decía que no se acordaba de dónde estaba su despacho. Se filtró esa parte y a raíz de eso creció un bulo que decía que el hermano del presidente del Gobierno no sabía dónde trabajaba. Porque yo sí he visto la declaración completa. Yo también. Sí, yo también. Entonces, he visto la parte que han querido dar. Y luego ya se nos dio otra parte un poquitito mayor donde él conocía perfectamente dónde estaba. Así se fue creciendo un bulo. Fueron declaraciones diferentes. No, fueron días distintos. Fueron días diferentes. Fueron días diferentes, fue la segunda declaración donde él ya aclara... No hubo bulos es que en cuanto a la primera. Era... En la primera no se la preparó y en la segunda probablemente sí. Bueno, pero sí sabía dónde estaba. Sí, en la segunda declaración sabía. Por poner el panorama completo, Silvia, porque en la luego... segunda declaración ya sabía dónde estaba el despacho, en la segunda. Pero es que no podemos seguir diciendo que no lo sabía si ya en la segunda lo sabía. Declaró Pero vamos a ver, querida Silvia. Le pagan poco. Hasta sus propios tertulianos la corrigen. Sus tertulianos, que no son precisamente fachas de ultraderecha, le corrigen. Silvia, te estás equivocando. Que eso explicó dónde trabajaba en su segunda declaración. Hombre, ya es que si encima vas a la segunda declaración y vuelves a decir que no sabes dónde trabajas... Pero el bulo no existe. Él, en la primera declaración, reconoce que no sabía ni dónde trabajaba, ni con quién trabajaba, ni a qué se dedicaba, ni nada de nada. Sí, la inconsistencia es que hay incoherencias entre la primera y la segunda y es por donde le están trincando. Yo creo que a esta señora le pagan poco por ejercer de activista propagandística del gobierno. Medio kilo, Por insultar la inteligencia de los ciudadanos en una televisión pública y por ejercer de comando propagandístico y mediático al servicio de su líder, ¿no? De quien la ha puesto ahí. Le pagan poco porque es imposible que uno pueda arrastrar tanto su credibilidad personal y profesional de esta manera. Dicho esto... Sí, no, muy breve. No hay nadie que refute mejor a Pedro Sánchez que el propio Pedro Sánchez, ¿no? A través de su hemeroteca. Yo sigo diciendo que la clave de bóveda de todo que puede hacer dañar al gobierno, y hemos hablado de cómo la oposición debería estar todo el día recordándolo, ni siquiera es el hermano de Sánchez, que pasará desapercibido como algo casi regional, sino que se llama Begoña Gómez, la clave de Gómez. Entonces, cada vez que Sánchez hable de Eurovisión, que la oposición diga Begoña Gómez. Cada vez que Bolaños hable de fachosfera, que la oposición diga Begoña Gómez. Cada vez que hablen de que la presidenta Ayuso conocía a la prima del vecino, del quinto, del hermano de uno que pasaba por allí y que por eso tiene a lo mejor indicios y tal, que la oposición diga Begoña Gómez, porque esa es la clave de bóveda que hace daño al presidente del gobierno y por eso lleva 6 meses desaparecida. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa, tomamos un poco de aire y regresamos con más temas de corrupción, con más ropa sucia para hablar, hombre, un poquito de color, ¿no? Un poquito de... Vamos a hablar de amiguitas, de sobrinas, de pilinguis. Bueno, pues ya estamos de vuelta en tiempo de tertulia. Señores, hablemos de otro caso, porque esta semana también ha sido noticia. Ha habido varias declaraciones en la Comisión del Senado que investigan, bueno, pues algunos de los escándalos relacionados con el caso Koldo / caso Ábalos. Uno de estos escándalos es sin duda... Estamos de enchufe en enchufe. Claro, luego no me extraña que se fundan los plomos del país. Con tanto enchufismo que hay aquí, lo normal que haya grandes apagones. Estamos hablando del enchufe de la amiga, la sobri, una de ellas, del señor Ábalos, ex ministro de Transportes del Gobierno de España y ex número 2 del Partido Socialista, secretario de organización, mano derecha de Pedro Sánchez. ¿Cuál ha sido la novedad esta semana? Pues que el juez del caso Koldo imputa a Isabel Pardo de Vera, la expresidenta de Adif, por la contratación a dedo de Jessica, la sobrina de Ábalos, en empresas públicas directamente dependientes o relacionadas con Adif, con el Ministerio de Transportes. Y una de estas declaraciones que hemos podido escuchar esta semana corresponde precisamente a la técnica del proyecto de Traxatec para el que se contrató a Jessica. Esta mujer, esta responsable, dijo
literalmente, pues que le comentaron que Jessica era sobrina del ministro y que ella se dio cuenta de que había ciertas irregularidades, pero sin embargo que la hicieron callar. Le obligaron a hacer la vista gorda. Yo detecto una irregularidad, empiezo a darme cuenta, porque claro, si a mí en ese momento, en abril, me preguntas, ¿pero tú tienes la certeza de que esta mujer no trabaja? Decirlo así, yo podía tener la certeza de que no fichaba y que yo tenía elementos que no me gustaban nada. Lo que pasa es que me mandaron callar. O sea, que y entonces no pude terminar de descubrirlo. Me mandaron callar y como me iba, pues digo, pues ¿para qué? Pero yo lo puse en conocimiento de mi superior jerárquico, que era mi obligación. La mandaron callar. ¿Quién? O sea, pero claro, ¿quién? ¿Quién la mandó callar? ¿Quién y por qué? Los responsables directos, sus superiores, la mandaron callar. Que, para empezar, que era sobrina del ministro y que había que colocarla. Y en segundo lugar, pues que, bueno, pues ella se dio cuenta de que no fichaba, de que no iba a trabajar, y sin embargo la mandan callar. Esto sería otro escándalo mayúsculo, de primer orden. Hablamos de Japón, hablábamos antes, Rafa, de Japón, pero es que Japón, digamos que es el culmen de la moralidad y la decencia. Pero esto sucede en Rumanía, es más, sucede en Ghana o Burkina Faso, y yo creo que hasta el primer ministro del país se plantea seriamente la dimisión. Aquí no. Aquí no, aquí nos desayunamos todos los días con el nombre de una nueva prostituta al servicio del gobierno y parece que la sociedad española está vacunada, hubiera desarrollado una suerte de tolerancia biológica ante los escándalos, ante la corrupción, y esto es muy malo para el país, porque va haciendo una costra, nos va inmunizando frente a la basura y el país va a la deriva. Es decir, en lugar de hablar de cuál va a ser el proyecto digital del país, cómo nos vamos a adaptar a la nueva economía del siglo XXI, si importamos SMR, nuevas centrales nucleares portátiles, o cuál va a ser nuestra posición geopolítica en los diferentes conflictos, estamos hablando de prostitutas, de cocaína y de asuntos sórdidos. Y así no llevamos meses, llevamos años. El país está a la deriva, se han cruzado todas las líneas rojas. Los medios de comunicación, estamos haciendo prácticamente, Manuel, un monográfico sobre la corrupción socialista y tú, en un esfuerzo encomiable, estás tratando de desnudar las incoherencias de los socialistas colocándoles frente a su propia hemeroteca. Y así muchos medios de comunicación, muchos periodistas, pero aquí hay algo que falla. Y y además es algo que deberíamos hacer todos en conjunto, y particularmente los políticos, un ejercicio de autocrítica. Los contrapesos están fallando. 7 años de sanchismo han demostrado que los contrapesos democráticos y judiciales que se diseñaron en el 78 podían vencerse y se están venciendo. Y hay que reforzarlos, hay que consolidarlos. Y el Partido Popular, yo estoy convencido de que el próximo Congreso, que tendrá lugar en menos de 2 meses, hará una propuesta para reconstruir todo lo que se está destruyendo, consolidar lo que funciona y proponer el blindaje de algunos sistemas de contrapesos que no están funcionando. El legislador del 78 probablemente no pensaba que pudiera existir una figura tan corrosiva como la de Pedro Sánchez, y apareció. Apareció rompiendo todos los consensos del 78, pactando con las personas con las que era imposible pactar, blanqueando a los herederos de Herri Batasuna y concediendo la dirección del país a un prófugo de la justicia que había cometido un golpe de Estado en Cataluña. Es decir, Sánchez es el culmen, el Everest de lo aberrante en la política española. Hemos tocado fondo, después de casi medio siglo de democracia. España está en un pozo podrido, pestilente, y hay que sacar a España de aquí. Porque no podemos estar hablando de putas cuando tendríamos que estar hablando de proyectos económicos. Totalmente de acuerdo, pero ¿sabes qué pasa, Rafa? Que a lo mejor el legislador del 78 sí pudo vislumbrar el papel que iban a tener los nacionalistas a la hora de configurar la política de España. Y esto se resolvería muy fácil si se hubiera el 5% del umbral de voto para que los partidos nacionalistas, esa mínima parte de una población y de un territorio, no condicione la política española como lleva condicionando los últimos 45 años. Por ejemplo, aquí hay una propuesta. Entonces, pero para eso hace falta que al menos uno de los 2 grandes partidos esté de acuerdo con eso. Y
nunca han estado por la labor. Sería suficiente. He dicho al menos uno de los dos, pero es que hasta ahora ninguno de los dos partidos ha estado de acuerdo en estos 40 años en hacer eso. ¿Por qué? Porque los dos grandes partidos se han apoyado, los partidos nacionalistas, para poder gobernar en algún u otro momento de la historia, ¿no? Lo digo porque fue una propuesta que realizó Ciudadanos varias veces durante varios años, de nuevo sin ningún tipo de fortuna. Dicho esto, la decadencia es evidente, la degradación a todos los niveles es palpable, porque es un gobierno que no tiene proyecto, ni tiene idea de país, ni tiene ningún tipo de mandato. Su única obsesión es el poder y el saqueo de las arcas públicas. Lo que no está percibiendo la gente que a lo mejor está sufriendo dificultades económicas, que no puede encontrar trabajo o que no ve una perspectiva de futuro halagüeña para poder quedarse en España, incluso que sus hijos puedan tener trabajo, lo que no perciben es la cantidad de dinero diario que sale de las arcas públicas, de los impuestos y del gobierno de España a cosas que la gente no sabe. Hay un diputado que cada día emite una información de lo que hace el gobierno con dinero público. Pablo Cambronero. Pablo Cambronero es diputado de Ciudadanos que estuvo en el grupo mixto. Os digo lo que ha hecho el gobierno esta semana. Esta semana el gobierno ha dado 150.000 euros sin contraprestación, dinero público enviado a Colombia para la cría y comercialización del camarón. Pero es que ha dado la misma cantidad para el mismo crustáceo en Mozambique. Parece una anécdota y que esa cantidad es poca. Todos los días hay cantidades como esta o más para cuestiones absolutamente inimaginables que no se darían aquí. Es más, que se niegan a investigadores, científicos aquí para proyectos serios, médicos, y sin embargo se va este dinero. No hay ningún tipo de fiscalización, ni de control, ni de vigilancia. Y esto es diario. Cuando vemos la decadencia económica y social en calles cada vez más endurecidas por la violencia, por la delincuencia, con la inmigración totalmente desatada. Estamos viendo lo que está pasando en el aeropuerto de Barajas, pero es que al mismo tiempo este gobierno, no sé si con el apoyo del principal partido de la oposición, quiere regularizar a 500.000 de inmigrantes. Es decir, quiere regularizar la compra de voto. Y si eso sucede, que 500.000 de inmigrantes repartidos estratégicamente por diferentes comunidades tengan desde el minuto cero la oportunidad de poder votar en las siguientes elecciones, la derecha liberal o conservadora no va a gobernar en España nunca más. Luca. Bueno, yo creo que se han tocado dos cuestiones fundamentales. Lo que pasa que, el despilfarro público, estoy totalmente de acuerdo. O sea, es una evidencia, sobre todo si ves efectivamente, digamos, negro sobre el blanco, es tremendo. Lo que pasa es que es un problema, en mi opinión, general del conjunto de este país. Se podría detectar también en administración autonómicas y locales. O sea, es un problema de la política en general. Y en este momento, repito, en España no existe una formación política que haga un planteamiento de recortes, de manera clara, de recorte o de racionalización de este tipo de gasto público. Y es algo que antes o después se va a poner sobre la agenda. Es decir, antes se hablaba del año 2018-19, del Sánchez I, del Sánchez II y tal. Aquella era una época en la que todavía yo creo que la sociedad venía de la crisis del 2008 y que la palabra recorte llevaba cierta frustración, cierto pánico, porque la Unión Europea, porque Grecia, porque tal. Yo creo que ahora los partidos políticos deberían entender que estamos entrando en una nueva etapa. Correcto. O sea, yo creo que ya la palabra recorte no genera el mismo miedo que generaba hace 10 años. Y es más, yo, en mi opinión, ya que dentro de poco tendremos el Congreso del Partido Popular, mi consejo es abordar con seriedad y con contundencia el tema fiscal. O sea, en mi opinión, se debería ya asociar Pedro Sánchez, el despilfarro, la corrupción, todo este gasto, digamos, desde, en fin, las amigas, las amiguitas, no sé qué, las empresas públicas. La cocaína, no nos olvidemos de la cocaína, que eran fiestas con putas y con coca. Pero ese, al fin y al cabo, digamos que es el chascarrillo, que es la parte más para comentarlo. Pero mucha gente se queda con eso. Pero no digas tema fiscal, porque tema fiscal la gente no entiende de qué va. Sí, bueno, hay que abordarlo. Rebajar impuestos, o sea... vamos al lenguaje que la puede entender la gente. Sí, rebajar impuestos, así de forma clara. O sea, yo creo que esto tiene que ser uno de los nuevos ejes, digamos, para generar lo que se ha dicho, no solo una política de oposición anti-Sánchez, que evidentemente tiene que existir, sino también una política de futuro. Es decir, oye, ¿cuál es tu propuesta para el futuro de este país? Yo creo que eso es un elemento que puede permitir mezclar varios elementos. Es muy importante lo que dice Luca, muy importante, pero yo añadiría un matiz. Es que el próximo gobierno que llega post-sanchista, lo primero que va a tener que hacer son recortes.
porque es inasumible el gasto público que hay ahora mismo. Es decir, si se adelanta a nivel congresual o a nivel de retórica pública un concepto que no duele tanto cuando gobierna la izquierda, pero que parece que sí duele más cuando gobierna la derecha, que es el de los recortes, hay que empezar a meterlo ya, porque el primer gobierno que llegue, cuando abre el cajón, como hizo en su momento el gobierno de Rajoy en 2011, aunque luego no cumplió la mitad de lo que hizo, es recortar, porque el Estado, el tamaño del Estado y lo que está invadiendo, hay que recortarlo, pero de una forma, con un tijeretazo y una motosierra muy evidente. Pero fíjate, me parece muy interesante lo que comenta Luca, porque yo creo que efectivamente se están viviendo tiempos de cambio a nivel internacional y ya no genera animadversión el que se hable de recortes. Al revés, si se sabe explicar y se sabe hacer bien, claro, lo que genera es apoyo por parte de la sociedad, porque el español medio, el trabajador, la gente honrada de este país, que se levanta todos los días con mucho esfuerzo, con mucho trabajo para sacar a su familia adelante, está harta de que le roben en sus narices. Y no me estoy refiriendo a los casos de corrupción, me estoy refiriendo a Hacienda. Hacienda, que te roba la mitad de lo que ganas, que aquí a los autónomos se les cobra hasta por respirar. Han disparado las cotizaciones sociales, han disparado el impuesto sobre la renta. En este país la gente vive asfixiada. Un español medio que cobre 1.500 euros netos, que ingrese en su cuenta bancaria, resulta que su sueldo real ronda los 3.000. Los 3.000. El Estado se queda la mitad de lo que ganan los españoles. Y la gente está cansada. Si logras vincular, ya no recortes, motosierra, enciendes la motosierra y empiezas a vincular reducción del aparato estatal con rebajas de impuestos, yo estoy convencido de que hay millones de españoles, especialmente los trabajadores, los autónomos, que estarían encantados de que se les venda Pero lo esto. aceptarían si primero lo hace el gobierno. Quiero decir, si claro, primero el que se aprieta el cinturón, el que recorta, el que elimina ministerios... El gasto político. El gasto pero político no solo. Y público. No solo. Hay mucho gasto y mucho despilfarro. Lo podría comprar la ciudadanía. Fijaos, dejadme que vuelva a introducir el tema de Santos... Bueno, perdón, estamos hablando del caso de Jessica, pero es que hay otro caso que está a punto de explotar. Y me gustaría saber vuestra opinión al respecto, porque me da la sensación de que esto sí está generando mucho nerviosismo y miedo en Ferraz, en el PSOE. Estamos hablando, como no, del número 3 del partido, de Santos Cerdán, actual secretario de organización del PSOE. Otro que iba en el coche Peugeot con Ábalos, con Pedro Sánchez y con Coldo, de conductor. Santos Cerdán, número 3 del PSOE, pues parece que hay un informe de la UCO, que en breve saldrá, en donde se señala la posible comisión de delitos por el cobro de comisiones ilegales para la concesión de obra pública a constructoras en Navarra. Por lo tanto, puede ser otro de los altos cargos del PSOE que vayan pa'lante. Esto es lo que decía Santos Cerdán hace meses cuando saltó el caso Coldo. Atención. El Partido Socialista y esta dirección, como digo, siempre hemos tenido una cosa bien clara, que la corrupción no la aceptamos. Vinimos a este gobierno de España quitando un gobierno corrupto. El gobierno del Partido Socialista y el Partido Socialista es un partido limpio. Sí, se nota mucho. Luca, ¿cómo se ve este tema en Ferraz, en el PSOE? A ver, en Ferraz y fuera de Ferraz, o sea, se ve con muchos nervios. Me refiero a fuera de Ferraz, es decir, en el PSOE en términos generales, no solo en la dirección nacional. Yo les veo muy nerviosos. Claro, también son unos nervios que se deben al hecho de que estamos hablando de este informe de Santos Cerdán, que todavía no lo tenemos, entonces la expectativa genera de por sí preocupación y nervios. Pero claro, sería el segundo secretario de organización del partido involucrado en una presunta trama de corrupción, con todo el tema del dinero. Entonces, claro, yo creo que sí, que hay preocupación. Todavía hay que ver ese informe. Cuando sale, se dijo que tenía que ser esta semana, ahora se habla de la próxima semana. Debería ser inminente. El informe yo creo que ya está redactado por lo que circula a nivel informativo. Está redactado más o menos, si no es al 100%, será redactado al 99%. Por lo tanto, es una cuestión de días. Y todo apunta a que en este informe habrá cosas feas que tienen que ver efectivamente con lo que hablábamos antes, o sea, política, negocios, tramas, corrupción, comisiones.
repito, vamos a ver, pero en lo que yo sí quiero incidir es que hasta ahora en algunos medios de comunicación se ha dicho que Pedro Sánchez estaría defendiendo a Cerdán y tal. Yo no estoy de acuerdo, en mi opinión, por lo que veo yo, por lo que detecto yo, por lo que a nivel, digamos, de olfato veo yo, de Cerdán en el Congreso y tal, es que es un hombre solo. O sea, que si le tendrán que hacer caer, le harán caer. O sea, la declaración que dio Cerdán el otro día, creo que fue el miércoles o jueves, no recuerdo, en el patio del Congreso de los Diputados. Bueno. Era, francamente, o sea, el pasillo hacia el fin de una carrera política. O sea, estaba solo, sudando, con todos los periodistas alrededor. Era una situación bastante esperpéntica. Claro, de ahí a decir que se pueda otra vez encapsular la figura de Pedro Sánchez respecto a toda la galaxia de satélites presuntamente corruptos que le rodean, en mi opinión va a ser muy difícil. Muy difícil. Hay que recordar, en alusión a lo que comentas, que esta semana Santos Cerdán se sacó de la manga un argumento para justificar que, bueno, que él tenía llamadas y tenía reuniones sobre este tipo de adjudicaciones porque él, al fin y al cabo, es diputado por Navarra. Entonces tiene mucho interés en la concesión de obras que se adjudican en Navarra, pero que no hay nada raro y que, de hecho, había preguntado muchas veces en el Congreso por ese tipo de adjudicaciones. Pero nunca preguntó. Las preguntas que presentó en el Congreso las presentó hace 12 días. ¡Hace 12 días! Y estas adjudicaciones vienen de años atrás. Mira, para coronar este tema, y antes de irnos a publicidad, hay un resumen que me ha encantado y por eso quiero ponerlo y que lo escuchéis, que es el de Carlos Díaz Pache, portavoz del Grupo Parlamentario del Partido Popular en la Asamblea de Madrid. Esto es lo que decía sobre los casos de corrupción que acechan a Pedro Sánchez. En la recopilación de imputados de la banda del Peyot, hoy tenemos un poquito de overbooking, pero valga como ejemplo Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias por contratar en empresas públicas a una prostituta para satisfacer al ministro de Transportes de Pedro Sánchez. No nos impresiona, un 6,5 le doy por poco original. Esto es muy habitual ya en este gobierno. Esto que haría caer a cualquier gobierno europeo en minutos, aquí no pasa nada porque es un gobierno que ha nacido en el delito y en el sostenimiento de las instituciones simplemente para permanecer en el poder, para delinquir y para resistir. En España, la cultura socialista es la cultura de la corrupción, del enchufe y de la juerga con dinero público, porque no hay nada más sanchista que un plato vacío, que un gran apagón, que las instituciones colonizadas, que una furgoneta con prostitutas y que un grupo parlamentario que les aplaude, por supuesto. Es la cultura de la carcoma, del acoso y de la lealtad perruna, nunca mejor dicho. Como con Santos Cerdán, que sigue siendo secretario de organización del PSOE, y dice Sánchez, no, pero este Santos Cerdán no es del gobierno, claro, no como el novio de Ayuso, que es consejero de Parques y Jardines, ¿verdad? Miren, Sánchez se ha propuesto regenerar la democracia española al estilo de Corea del Norte, porque su proyecto ya solo se sostiene en el delito y está nervioso y acorralado porque la justicia va a caer sobre él como los socialistas caen sobre el dinero público. Y los soldaditos en Madrid del matrimonio Bonnie and Clyde de Moncloa son usted, señora Espinar, y usted, señor Lobato, que ahora se hace el bueno para ver si hereda, pero es tan culpable o más que los demás. Bueno, pues excelente resumen el de Díaz Pache en apenas minuto y medio sobre todo lo que está sucediendo en España, que no es un proceso de regeneración, sino de generación democrática. ¿Y qué hace el gobierno para que el olor a basura no impregne las casas de todos los españoles? Desviar la atención. ¿Y con qué está desviando la atención Pedro Sánchez en las últimas semanas? Con Israel. Vamos a hacer una pequeña pausa y abordamos este tema. Bueno, pues ya estamos de nuevo en tiempo de tertulia. Estamos comentando algunos de los casos más polémicos, más escandalosos de esta misma semana, porque si decimos, bueno, de todo el año. No. Todo lo que hemos comentado ha sido esta misma semana. El caso de Santos Cerdán, el caso de del hermano de Pedro Sánchez y del presidente de la Diputación de Badajoz, esas declaraciones sobre la contratación, el enchufismo de Jessica. Bueno, ¿cuál es la estrategia del gobierno? El gobierno tiene dos estrategias. En primer lugar, decir que todo es mentira, todo es fruto de una gran conspiración judeo-masónica auspiciada por la extrema derecha, por el facherío patrio, por los ultras y por jueces que están haciendo lawfare, que es gravísimo. Lo del ataque a los jueces es absolutamente gravísimo. Tanto es así
que el Gobierno ha anunciado una reforma judicial para modificar el acceso de jueces y fiscales pues a la judicatura, ampliando de forma muy sustancial pues el cuarto turno. De hecho, bueno, modificando el modelo de acceso. Esto ha generado pues una enorme polémica y un enorme rechazo por parte de jueces y fiscales. Tanto es así que el próximo 11 de junio va a haber un paro de 10 minutos al respecto. También va a acelerar digamos que el traspaso de la instrucción a los fiscales, sin que la Fiscalía sea independiente, porque la Fiscalía depende del Gobierno, esto ya lo dijo Pedro Sánchez. Esta es la primera estrategia, atacar a los jueces y a los fiscales. Y en segundo lugar, desviar la atención. Y para eso utiliza chivos expiatorios, cortinas de humo. Uno de ellos, lo que pasa es que ya está muy manido, es Franco. Oye, ya han sacado a Franco lo han desenterrado. Han hecho un año, que por cierto ha quedado en nada, anunciando eventos de todo tipo contra el franquismo imperante. Pero la segunda derivada, en este caso más de carácter internacional, es Israel. Y últimamente el Gobierno está incidiendo mucho en esto. La última polémica, pues Eurovisión, donde el presidente del Gobierno incluso ha llegado a decir que hay que expulsar a Israel de Eurovisión porque Israel es un Estado genocida. Rafa. Decías, Manuel, que la sucesión de casos de corrupción que estamos analizando en esta mañana están circunscritos todos a la misma semana. Se puede deducir, y yo sospecho que las facultades de ciencia política esto lo estudiarán en los próximos años, que cometer una infinidad de delitos sale más a cuenta que cometer uno solo, porque con uno solo el gobernante parece que está jodido, pero cuando son tantísimos, la fatiga social y la incapacidad para abordarlos todos que tienen los medios de comunicación hace que muchos de ellos pasen desapercibidos, y casi todos ellos abordados de manera única y exclusiva harían caer a cualquier gobierno con unos límites morales mínimos. De manera que, me insisto en lo que decía al principio, estamos mal acostumbrándonos a un estado de podredumbre donde nuestra resistencia biológica está ya por los suelos. Respecto de Israel, que es una más de las derivadas de este gobierno, es una cortina de humo, pero no solo es una cortina de humo, es una posición, una cosmovisión. El gobierno de España abandonó su tradicional atlantismo con Zapatero, no se acabó de reubicar, y ahora con Pedro Sánchez, hablaba antes Luca, que recientemente ha estado Pedro Sánchez en Turquía. Estamos en el altermundismo, es decir, ya estamos desubicados de las grandes potencias occidentales, somos un enemigo declarado de Israel, somos un enemigo declarado de los Estados Unidos, hacemos guiños constantemente a una autocracia como es China. Parece que somos amigos de Marruecos, pero a la vez somos enemigos, y a la vez en un circunloquio casi imposible desde un punto de vista geopolítico también somos enemigos de Argelia. Tenemos una relación particular y estrechísima con Venezuela. Hemos tenido un conflicto diplomático con Argentina, a cuyo presidente llamamos toxicómano y drogadicto. Es decir, el caos y la desorientación moral que acompaña al gobierno en todas sus decisiones se traslada también a la cuestión geopolítica, y en el caso de Israel con un agravante moral particular, y es que estamos ante un pueblo que ha sido víctima hace pocas fechas del mayor y más salvaje atentado que ha sufrido un país desde que el mundo es mundo, desde el Holocausto, que Israel y que el pueblo judío no sufría una salvajada de este tamaño. Y ha encontrado Pedro Sánchez su objetivo perfecto para erigirse. Él entiende que el mundo, y entiende bien, está virando, se está produciendo un movimiento pendular. Probablemente, en fin, esto daría para 14 programas, como reacción al wokismo, a la corrección política, al marxismo cultural. Y es verdad que el mundo está virando y queda él. En la Unión Europea, de 27 países, solo hay 2 que estén en manos de socialistas. Dinamarca, que no es ni mucho menos lo que estamos en España, y Pedro Sánchez en España. Se está erigiendo en una suerte de contrapeso global, o quiere hacerlo, de los grandes liderazgos conservadores, y cree, probablemente con atino,
que esto le resulta rentable desde un punto de vista electoral y va a seguir así. Es que para su electorado parece que funciona. El hecho de que Pedro Sánchez sea como el gran referente internacional de la lucha contra Israel, contra el genocidio que está cometiendo teóricamente contra Trump, contra Milei, Netanyahu, contra Meloni, en fin. Eso le funciona entre los suyos. Pero lo cierto es que esta misma semana, fijaos, el Festival de Eurovisión fue la semana pasada, Israel ganó el televoto, el voto popular del público, no solo en España, sino en toda Europa. Quedó segunda, por cierto, la cantante víctima del ataque, del atentado del 7 de octubre. Y el gobierno hizo dos cosas con el tema de Eurovisión. En primer lugar, antes de que comenzara el festival, emitió un mensaje acusando a Israel de violar derechos humanos, a pesar de que había una directriz expresa para que no se politizara el festival, y luego, a posteriori, después de ver que los españoles habían votado a favor de Israel, dándole la máxima puntuación, diciendo que a Israel había que expulsarla de Eurovisión. Fran. Yo es que considero que Sánchez ve bueno, eso lo hemos dicho mucho de él, ¿no? Ve su final cada vez más cerca y se quiere posicionar como lo que Zapatero está haciendo en estas últimas décadas, ¿no? Como el hombre que lleva esas ideas de revolución o resistencia de una izquierda contra cierto imperialismo o ultraderecha, lo que sea por el mundo, pero le va a salir mal, porque fijaros, hasta un gobierno de izquierdas como el que existe en Reino Unido, que ya no está en la Unión Europea, pero lo estuvo antes de ayer, acaba de decir que se acabó la política de fronteras abiertas. Totalmente. Porque han visto ese experimento woke y fallido, ¿no? El mismo gobierno de España, en vez de seguir ese ejemplo, lo que dice no es que vamos a regularizar a 500.000 inmigrantes ilegales. Bien. Sánchez sabe leer muy bien el tablero. Lo leyó hace 6 años, desde entonces ha vivido la debilidad, porque no ganó las últimas elecciones, porque ha tenido que atornillarse y hacer un cordón sanitario con toda la purria nacionalista y separatista con tal de que no haya ninguna alternativa, y ha ido gobernando a base de impulsos, de momentos. Pero aquí hay una parte importante de la contraparte, porque al final a su electorado le puede convencer. Bueno, es más, coge tanto voto de la izquierda más extrema que sus dos principales socios, Sumar y Podemos y Sumar, que son un conglomerado, hoy sacarían unos resultados irrisorios. Es decir, el PSOE sigue teniendo un suelo de voto bastante importante, pero también porque se lo está comiendo al otro lado, porque lo ven, claro, porque él ya es la efigie y el representante de todo eso, ¿no? Pero claro, si tú a la contraparte le explicas lo que es el PSOE, la historia criminal del Partido Socialista en España, que es lo que los españoles siguen desconociendo. Porque yo quiero dar aquí un dato. Aquí hablamos ahora del gobierno podrido de Pedro Sánchez y los más jóvenes no recordarán que en la época felipista hubo tantos o más escándalos de corrupción que ahora sucesivamente a finales de los 80 y principios de los 90. Y aún así, el PSOE se quedó a 300.000 votos de volver a gobernar en el 96. A 300.000 votos. Y porque Izquierda Unida no quiso pactar con el PSOE. Es decir, la corrupción pasa factura relativamente o casi nada. Pero si la contraparte se dedica a decir todos los días, por todos los medios y por todas las vías, lo que es el socialismo, que es el robo sistemático a las clases medias para engordar el bolsillo de los políticos y de las élites que los políticos socialistas deciden, si todos los días dicen que cuando más crecen los ricos y la fortuna y el patrimonio de los ricos, de las grandes fortunas, es cuando hay gobiernos socialistas, y solo hay que comprobarlo con datos, y eso es fácil buscarlo, que donde más se empobrecen los ciudadanos es en los regímenes donde ha gobernado el socialismo, de una forma más moderada o de una forma más tiránica en su metástasis comunista, eso al final acaba calando. Pero si tu única oposición o tu única alternativa es explicar que tienes diferentes formas de gestionar la economía y tal, pero no hay ningún tipo de batalla ideológica en torno a lo que representa la ideología más siniestra, perversa, abyecta y totalitaria, además de asesina en algunos casos, como es el socialismo, es muy complicado que eso pueda calar. Por eso lo primero que hace todo partido socialista que llega es controlar la educación. Lo segundo que hace es controlar los medios. Y a partir de ahí ya impone su política y su ideología. Entonces, hay que empezar por la misma forma, porque si empiezas por el final, es muy complicado llegar ahí. Por eso
es tan fácil que el PSOE vuelva otra vez a gobernar y tan difícil sacarlo cuando llega a las instituciones. La batalla cultural tan importante, Luca. Sí. ¿Qué opinas de toda esta polémica que ha generado el gobierno, que ha alimentado convenientemente? Porque el tema de Israel ahora mismo es prioritaria en la agenda del gobierno. Sí, durará lo que le interese. O sea, es que el gobierno... A ver, es la búsqueda, digamos, de un enemigo externo, que es la estrategia constante que ha empleado Pedro Sánchez. Antes decía Fran, o sea, que Sánchez conoce perfectamente su electorado. Estoy totalmente de acuerdo. O sea, Pedro Sánchez es un político que conoce a la perfección el electorado y lo ha demostrado. Lo ha demostrado porque ha tomado unas decisiones que luego han sido rentables políticamente para él, pero atrevidas. O sea, el coqueteo con los nacionalistas, por así decirlo, que luego nos hemos indignado y tal y cual. Le ha salido bien. Pero le ha salido bien. O sea, lo de Bildu le ha salido bien. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo conoce su electorado. Y ahora sabe que su electorado, como necesitaba antes de ayer Vox, ahora necesita Israel. Pasado mañana puede volver a necesitar a Vox. O sea, quiere decir, va fluctuando en función de lo que más le interesa. Y tiene una capacidad, esto hay que reconocerlo, de movilizar a los suyos. Entonces, la operación Israel sirve fundamentalmente, uno, para desviar evidentemente los focos de todo el tema de la corrupción que tiene él, y por el otro lado, para activar a los suyos. Y es más, o sea, antes se decía, o sea, conoce tan bien su electorado Pedro Sánchez que en realidad lo que simplemente ha hecho ha sido recuperar el votante histórico del PSOE, que en un determinado momento, cuando llega a Podemos, va hacia Podemos. O sea, Íñigo Errejón, al comienzo de la historia de Podemos, lo que le decía a Pablo Iglesias, y que Pablo Iglesias no entendía, el pobre Errejón se quedaba ahí, pero Pablo, le decía, a ver, nosotros tenemos que seducir al votante del PSOE que se siente decepcionado por el PSOE. O sea, quítate de la cabeza, le decía Errejón a Pablo, que nosotros tengamos la capacidad de llegar al 30% de votos. Nosotros hemos nacido con el 5 o el 10 como mucho. Lo que tenemos que hacer, y esta era la gran clave estratégica de Errejón, que era inteligente en su momento, era tenemos que quitarnos la camiseta del Che Guevara, ponernos una americana, unas gafitas y decirles a la gente del PSOE que somos el nuevo PSOE. Y en un determinado momento casi funcionó. Pero Pedro Sánchez, que no es tonto, rápidamente entendió también este tipo de esquema y se hizo, digamos, más podemita que los podemitas. Porque simplemente la brújula, las generaciones, a nivel cultural, antes se hablaba de batalla cultural, se había cambiado, se había modificado. Entonces la izquierda de hoy no es la izquierda del felipismo. O sea, antes se decía, porque Felipe González acabó con la corrupción. Vale, cierto. Pero Felipe González también hizo un congreso extraordinario renegando del marxismo-leninismo. O sea, fue y abrazó una cultura de la izquierda bastante liberal socialista para aquella época, que eran los años 80. Ahora ha cambiado ese tipo de esquema cultural. Permitidme, porque para hablar del tema de Israel, bueno, estamos hablando en enfoque interno, ¿no? Cómo Pedro Sánchez utiliza el tema de Israel como excusa, como chivo expiatorio, como cortina de humo para esconder sus vergüenzas. Pero es que luego se emiten muchas mentiras, muchas falacias, muchos cuentos en torno a Israel y todo lo que está sucediendo con la guerra y el conflicto en Gaza y esa lucha contra el terrorismo islamista de Hamas. Para abordar esta cuestión contamos con Gabriela Kesselman, que es abogada y escritora. ¿Qué tal, Gabriela? Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Gabriela, pregunta muy directa. ¿Es Israel un Estado genocida, como denuncia Pedro Sánchez? No, claro que no, pero lo que pasa es que el truco de Pedro Sánchez es el truco de todos los magos. Hay un concepto en magia que se llama misdirection, que es hacer que la gente mire para otro lado mientras el mago está haciendo el truco. Es exactamente lo que hace Pedro Sánchez cuando habla de Eurovisión, es exactamente lo que hace Pedro Sánchez cuando dice el Estado de Israel invadió Gaza el 7 de octubre del año 2023, él sabe perfectamente que está mintiendo. Lo que pasa es que tiene dos intenciones. Una de las intenciones que tiene es que la gente no mire qué es lo que está ocurriendo en España. Y entonces le da una trascendencia a Eurovisión y al voto del público, cuando en realidad debería estar hablando de... Nos ha fallado la
creo que nos ha fallado la conexión. A ver si logramos recuperar la conexión con Gabriela, que es una gran conocedora de todo lo que está pasando sobre el terreno, porque vive allí en Israel y conoce perfectamente el conflicto y muchas de estos bulos y falacias. Hay mucho de endofobia, Manuel, en el antisionismo. Somos herederos de una tradición judeo-cristiana, probablemente por ese orden y necesariamente unidas. De manera que hay algo de endofobia, de oicofobia y de odio a uno mismo, que es algo muy tradicional, por cierto, en la izquierda, y que revela una hostilidad a la tradición y a la propia identidad, que es lo peor que le puede ocurrir a una sociedad. A ver si hemos recuperado la conexión, Gabriela. Sí, estoy acá. Ahora, Gabriela, perdona. Nos comentabas el truco de Sánchez, desviar la atención con el tema de Eurovisión y ese insulto, porque me parece gravísimo, de hablar de Israel como Estado genocida cuando es Hamás el que quiere arrasar con todos los judíos que viven allí. Pedro Sánchez sabe perfectamente que Israel no es un Estado genocida. Quienes afirman que Israel es un Estado genocida son o fanáticos o personas poco instruidas, y lamento decirle a los españoles que si hay algo que no es Pedro Sánchez, es una persona poco instruida. Lo que pasa es que es una persona que tiene sus propios intereses y lo que está haciendo es subiéndose a una ola. Lo peligroso de lo que hace Pedro Sánchez, lo peligroso de la BBC, de los informes de la ONU, incluso de Petro, el presidente de Colombia, es que ya hemos visto lo que pasó en Washington. En algún momento, cuando se legitimiza el odio, cuando se habla de globalizar la intifada desde el río hasta el mar, lo que ocurre es que esas palabras luego se tornan en un gatillo. Y se tornan en disparos y en la muerte de inocentes. Estos dos chiquitos de 20 y 24 años asesinados, fueron asesinados porque estaban entrando a un museo judío en la capital norteamericana. Hasta ese punto hemos llegado. Entonces el problema es que la mentira, cuando se difunde permanentemente, por intereses propios en el caso de Sánchez, lo que ocurre es que legitima a determinadas personas a entonces hacer justicia. ¿O acaso alguna persona coherente piensa que van a liberar a Palestina por haber asesinado a dos chicos de 20 y 24 años? Sánchez lo sabe perfectamente, lamentablemente Sánchez, y lo digo lamentablemente para los españoles, es un perverso, sabe exactamente lo que está haciendo cuando miente, y hay muchísima gente fanatizada con pocos conocimientos que sigue su discurso. Por eso a mí me parece tan importante lo que hacen ustedes permanentemente y se los voy a agradecer eternamente, esto de dar información y dar otra campanada para que la gente pueda escuchar las dos versiones. Yo siempre digo, no necesito que me crean, yo les doy información y ustedes luego vayan y verifíquenla. Claramente no es lo que puede hacer Pedro Sánchez. Si Pedro Sánchez dice, no me crean, lo de Israel ingresó e invadió Gaza, cuando la gente vaya a verificarlo se van a dar cuenta que Pedro Sánchez es un mentiroso. Esto que comentas, Gabriela, es fundamental porque aquí en España, por desgracia, tanto a nivel político, quitando algunas excepciones como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que hace una defensa férrea del derecho a defensa que tiene Israel, la inmensa mayoría de medios de comunicación se posicionan del lado de la versión del relato de Hamás, al igual que a nivel político. A mí me gustaría saber precisamente esta otra versión. Para empezar, la nueva ofensiva de Israel. ¿Por qué Netanyahu, por qué el Estado israelí ha lanzado una nueva ofensiva en Gaza contra Hamás? Digamos que acá hace 600 días de la masacre del 7 de octubre todavía hay 58 personas secuestradas en la Franja de Gaza. Y como yo digo siempre, los inocentes no secuestran gente. Claramente necesitamos recuperar a los 58 secuestrados, de los cuales se sospecha que una veintena estén vivos, y cuando digo vivos es sobreviviendo. Están enjaulados, encadenados, hambreados y lastimados. Pero por otro lado, Hamás sigue diciendo a los cuatro vientos que ellos volverían a cometer tantas masacres del 7 de octubre como les fuesen posible. Y nosotros estamos ahí nomás de Gaza. Es como si ustedes se asomasen y viesen a los enemigos enfrente. Mientras nosotros reiteramos que nosotros no queremos cometer ningún genocidio porque de haberlo querido hacer lo hubiésemos hecho el 8 de octubre del año 2023, ellos permanentemente dicen que quieren acabar con nosotros. Estaban interrumpidos la entrada de camiones de ayuda humanitaria. En el día de ayer no solo se mostró el ingreso de los camiones de ayuda humanitaria, sino que nuevamente se mostró que Hamás se los apropia, que esto es lo que hace Hamás.
se apropia de los camiones de ayuda humanitaria. ¿Y qué es lo que hace la izquierda del mundo y los movimientos woke? Hablan de Israel y de los pobres palestinos hambreados. En ningún momento responsabilizan a Hamás, no solo de la masacre del 7 de octubre y lo que ocurrió en consecuencia, sino además de que la gente probablemente tenga hambre porque Hamás se queda con los camiones de ayuda humanitaria y utiliza a los civiles como escudos humanos y lanza desde escuelas, desde mezquitas. Lo que pasa es que si la gente quiere entender, es un relato muy fácil de entender, es una historia muy sencilla. Yo muchas veces digo, ellos nunca quisieron un Estado palestino, y a todas aquellas personas que dicen Free Palestine y vamos por el Estado palestino, les pregunto por qué entre el 48 y el 67, cuando Egipto gobernaba la Franja de Gaza, no había ningún movimiento de izquierda que exigía la liberación del Estado palestino y el Estado propio. Entonces, si quieren información, hay un montón de información y es fácilmente chequeable. Lo que uno tiene que hacer es despojarse del fanatismo y salir de esos medios que permanentemente demonizan a Israel. Demonizar a Israel permanentemente, la doble vara, el doble estándar, es una de las causales del antisemitismo. Esto está clarísimo y está definido. Gabriela, la polémica en torno a la ayuda humanitaria. Esto es muy importante porque ya está demostrado por activa y por pasiva que los terroristas de Hamás utilizan a la población civil de Gaza como escudos humanos. Precisamente por eso utilizan hospitales y escuelas como base para lanzar sus misiles. Y no lo utilizan por casualidad, lo hacen así precisamente porque utilizan a su población como escudos humanos. ¿Estás diciendo que también Hamás tiene interés en matar de hambre a su población para recibir más ayuda y sobre todo para recibir apoyo internacional? Hamás se caracteriza por victimizarse una vez que empiezan los conflictos. Uno nunca debería empezar una guerra que no puede ganar. Hamás el 7 de octubre rompió un cese al fuego que existía y a partir de ahí, no solo tal como decís, se apropia de los camiones de ayuda humanitaria, no solo utiliza los lugares civiles para tener gente secuestrada, hay gente que ha estado secuestrada dentro de hospitales y de casas de civiles. Hay fotos que se difundieron hoy de Hamás apropiándose de los camiones de ayuda humanitaria y de niños y de mujeres con armas. Después van a ser los que el ministerio de Hamás, porque cuando hablamos de la información de Gaza, sepamos que siempre es Hamás, van a decir que han muerto civiles inocentes. Nosotros siempre decimos que el terrorismo se viste de terrorista al momento que entrega los ataúdes de Shiri, de Xir y de Ariel Vivas, que fueron secuestrados el 7 de octubre y asesinados en cautiverio. Fuera de ese momento, se visten de civiles, con lo cual al momento que están muertos, lo que hacen es mostrar a niños y a mujeres y a hombres vestidos de civiles. La mecánica del terrorismo es esta, esto es así como se manejan. El problema no es solo Hamás, el problema es quiénes son cómplices de Hamás y quiénes permitieron que Rodríguez apriete un gatillo en Washington. Salió un informe que mostró la BBC diciendo que en 48 horas 14.000 niños en Gaza morirían de desnutrición. Era un informe de la ONU planteado como hipotético de lo que ocurriría en el transcurso de un año. No obstante lo cual, la BBC lo levantó, dijo que eran 48 horas y que eran 14.000 niños. Obviamente el mundo se hizo eco de los genocidas y los malos que somos los judíos y los israelíes, y luego la BBC tuvo que salir a aclarar que era en realidad un informe incondicional y que se iba a desarrollar en el transcurso de un año si la situación seguía siendo esta. Imagínate vos cuánta gente levantó cuando la BBC dijo en realidad nos equivocamos. Todo el mundo se quedó con la información inicial. Entonces, si uno quiere mostrarse como antisemita con argumentos antisemitas, yo les puedo facilitar un decálogo de argumentos antisemitas. Ahora, si uno quiere ser una persona honesta y saber la verdad y saber que Sánchez miente permanentemente, no solo cuando dice que el 7 de octubre Israel invadió Gaza, lo cual es absolutamente falso. Podemos discutir cuestiones históricas del año 1948, porque esto implica que la gente tenga que ir a buscar material. Pero todos nosotros estábamos vivos el 7 de octubre del año 2023, todos nosotros hemos visto las imágenes de los terroristas infiltrándose en Israel, secuestrando, asesinando y demás. Con lo cual, Pedro Sánchez no es que está cometiendo un error. Lo que está haciendo Pedro Sánchez es alimentando el odio que hace que después Rodríguez agarre un arma y mate a 2 personas simplemente por ser judías. Gabriela Kesselman, abogada, escritora, muchísimas gracias, como siempre, y todo nuestro apoyo. Fuerte abrazo. Muchísimas gracias por el espacio.
Un pequeño comentario al respecto, Fran, Rafa. Creo que es difícil mejorar lo que ha dicho Gabriela, porque efectivamente hay demasiado fanatismo y sectarismo en el análisis que está viendo en la sociedad española, también en los medios de comunicación cercanos al gobierno y al régimen. No olvidemos que todo esto empieza por un ataque terrorista y el relato no puede venir de parte de los terroristas, que es lo que están comprando el gobierno. Lo de Israel es una cortina de humo, como bien señaló antes Luca, para desviar la atención de los casos de corrupción del gobierno, y aquí es lo de siempre. Podemos discutir, y de hecho es posiblemente discutible, si ha habido algún tipo de exceso en el abuso de la fuerza militar. Algo que siempre le podemos discutir a una democracia, que será juzgado en su momento si se han, digamos, extralimitado, ¿no? Pero la obligación moral de estar con Israel yo creo que queda fuera de toda duda, porque la alternativa a todo eso es un grupo terrorista y el relato que ha inundado al mundo. Por cierto, Rafa, un apunte siempre con los civiles inocentes. Muy rápido. Recordar tan solo, Israel es la única democracia de toda la zona. El 20% de la población que vive en Israel es árabe, es musulmana, son muchos de ellos palestinos. Se respetan todos los derechos, no se cuelga homosexuales de una grúa ni nada por el estilo, y se permite la libertad religiosa. En Gaza no vive ni un solo judío, porque lo matan directamente. De hecho, uno de los festivales gays más importantes del mundo se celebra en Tel Aviv todos los años. Eso revela algo de la fibra moral de una sociedad. Y otro aspecto que quizá no conozcan nuestros oyentes es que no existe un país musulmán en el planeta que se rija por una organización democrática. No hay democracias en el Islam. Bueno, entre Argentina y Venezuela el gobierno de España escoge Venezuela. Entre Hamás e Israel el gobierno de España escoge Hamás. Entre Estados Unidos y China el gobierno de España escoge China. Y lo peor y más dramático de todo para los españoles, entre Ceuta y Marruecos sospecho que el gobierno de España elegirá Marruecos. Calla. Cuando lleguemos a ese río cruzaremos ese puente, pero me posiciono contigo. Muy posiblemente será así. Adrián, ¿cuál ha sido el resultado de la tuit encuesta? Cuéntanos. Pues hoy preguntábamos a nuestros oyentes qué opinan de que el hermano de Pedro Sánchez sea juzgado por prevaricación y tráfico de influencias. Nuestras opciones en nuestra cuenta @trincherallamas es que les parece bien porque es culpable, les parece mal porque es inocente, es el inicio del fin de Sánchez o no afectará para nada a Sánchez. Pues un 46% cree que les parece bien que sea juzgado y porque creen que es culpable, pero también un 30% creen que no afectará para nada al presidente. Y vamos a escuchar a los oyentes. Buenos días, soy Juan Luis de Madrid. Pues bueno, que es lo esperado y lo deseado, exactamente igual que esperado y deseado es que sea juzgado Sánchez, exactamente igual que esperado y deseado es que sea juzgado Bolaños, exactamente igual y deseado que sea juzgada María Jesús Montero, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, tan esperado y deseado como que sea juzgada la cúpula del gobierno, el gobierno entero, la sede del PSOE y todos sus acólitos. Pues que lo juzguen como a todo hijo de vecino. ¿Que es inocente y se demuestra que es inocente? Pues que se dicta una sentencia exculpatoria. Pero si es culpable, que cumpla con su pena. Porque aquí no cree tanto en la igualdad el socialismo, el Partido Socialista, pues alá, igualdad para todos. Y nada de privilegio. Pero a quien tienen que juzgar es al uno, porque ese señor está ahí por ser el hermano de quién. Igual que la mujer, igual que Ábalos, igual que Koldo. Todos están ahí por el uno. Buenos días, pues tengo pocas esperanzas de que el caso del hermanísimo acabe como me gustaría, y es con sus huesos en la cárcel. Este gobierno tiene demasiado tiempo libre para dedicar a salvarle a ese sinvergüenza y a todos los que le rodean. Así es que lo dicho, poca esperanza. Gracias por el programa y buenos días. Pues que es un procesamiento que ha tardado en llegar, pero ya está ahí y ojalá sea el primero de muchos. A Pedro Sánchez no le dio tiempo a proteger a su hermano, pero sí lo hizo con Gallardo. O sea que hay que tener mucho cuidado porque va a intentar algo seguro. Y muchísimas gracias y mi enhorabuena a la juez Viedma por un trabajo impecable, a pesar de todas las presiones que ha sufrido y que está sufriendo. Ojalá los demás jueces sigan su ejemplo.
Bueno, pues hasta aquí la opinión de nuestros oyentes. Luca Constantini, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y mucho ánimo con el fantástico trabajo que hacéis en vuestro periódico. Muchas gracias. En general, en todos los periódicos, la fachosfera, esta máquina del fango que es maravillosa, que gracias a la máquina del fango estamos desvelando la auténtica basura de este país. Fran Carrillo, como siempre, muchas gracias. A vosotros, un placer. Y también Rafael Núñez Huesca, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nosotros continuamos, hacemos una pequeña pausa y luego nos vamos con una de las secciones favoritas de este programa, Contracorriente, con Sandra León y con un nuevo caso aberrante, escandaloso de inquiocupación. La trinchera de llamas.